Ok, bueno, pues con el permiso de nuestro Señor, para honra y gloria de su precioso nombre, continuamos con este precioso atributo que nos ha estado, pues, ministrando, nos ha estado enseñando nuestro Señor, cuál es el propósito precisamente de que Él nos santifica. Continuamos con este atributo de Adonai Mekadishkem, es decir, el Señor Adonai o el Señor Jesús, quien nos santifica. Y recordemos que nos santifica con el propósito de que nosotros seamos apartados precisamente para Él, porque somos su santuario. Recordemos eso. Hemos hecho o hemos sido hechos santuario suyo a través de ese sacrificio perfecto que Él realizó y entonces nos constituyó como su santuario. ¿Qué quiere decir esto? Él quiere vivir en todos y cada uno de nosotros para que se cumpla precisamente su santo propósito de adoración. ¿Qué más hace nuestro Señor? Bueno, pues nos bendice. ¿Y cómo nos bendice? Nos da a conocer el misterio de su nombre. Es lo que hemos estado viendo a través de las diversas citas que hemos estado compartiendo. Pero no solamente eso, sino que además nos equipa, nos capacita para que nosotros podamos servirlo y que nosotros podamos anunciarlo. Y entonces vemos que el propósito de ser bendecidos, el propósito de ser apartados, el propósito de ser santificados para Él, es que nosotros le demos alabanza precisamente a su nombre, que es lo que veíamos precisamente hace 8 días. ¿Sale? Y vamos a continuar en ese contexto para ver eh, por qué nuestro Señor nos está santificando, por qué quiere que nosotros compartamos su nombre, qué es lo que Él pretende. ¿Se acuerdan que la última cita que estábamos viendo es de Efesios? ¿Sale? Efesios, y estábamos comentando el capítulo 5, que Él quiere presentarse una iglesia gloriosa, una iglesia santa, y por eso precisamente, como veíamos en las demás citas, nos da esa palabra remá. Y recuerden que esa palabra remá es una palabra específica, donde Él nos revela algo de Él, nos revela un atributo de su nombre, nos revela una característica de quién es Él precisamente, porque lo que Él quiere es que nosotros lo conozcamos y en ese sentido podamos adorarlo, podamos glorificarlo por quien es Él. Eso es lo que nuestro Señor Jesús pretende cuando nos santifica. Y entonces, bueno, veíamos que Él se aparta de esa iglesia, está formando su nueva Jerusalén, su ciudad santa. Recordemos que no se trata de un lugar físico específicamente, sino más bien de un templo espiritual constituido por todos aquellos que han recibido la gracia de creer en Jesús como su Señor, como su Salvador, y reconocerlo, adorarlo y glorificarlo. A veces nos dicen, bueno, nosotros somos descendencia de Israel, somos descendientes de no sé quién, y sabemos que no se refiere a esa descendencia, sino a la simiente santa, que es nuestro Señor Jesús. La palabra dice que no son hijos de Abraham todos los que nacieron o están en Israel. Recordemos que son los hijos de la promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Pues la vida eterna. La vida eterna que nuestro Dios nos da precisamente para que nosotros podamos conocerlo y darlo a conocer. La vida eterna consiste en eso, en conocerlo y darlo a conocer. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, después de haber visto cómo Él se presenta a esa iglesia santa, ahí en Efesios 5, vamos a ver que nosotros somos, por su misericordia, por su gracia, somos injertados en esa iglesia, en ese cuerpo, en esa nueva Jerusalén, en esa ciudad santa que es de carácter espiritual. Somos injertados con el propósito de que podamos conocerlo, pero a la vez lo demos a conocer. ¿Cuál es el objetivo? El mismo. Su propósito siempre es el mismo, que su nombre sea glorificado. ¿Y por qué somos su templo? ¿Por qué nos escogió? ¿Por qué nos eligió? Bueno,
Él quiere ser glorificado en nuestras vidas. Él quiere ser glorificado en cada uno de nosotros, en nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro sentir, en nuestro hablar, en nuestro discipular, en nuestro dar testimonio, en nuestra predicación, en todo. Él quiere ser glorificado. Vamos a la cita que vamos a estar compartiendo el día de hoy, segunda de Tesalonicenses, y déjenme se las proyecto aquí. Vamos a segunda de Tesalonicenses. Y déjenme cambiar aquí nuestra presentación. A ver, listo, este list Word. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 12. ¿Sale? Capítulo 1, versículos 7 al 12. Y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús va obrando en nuestras vidas, se va haciendo cada vez más presente en esa manifestación de su nombre, con ese propósito específico de que lo conozcamos, pero que lo demos a conocer. Fíjense lo que dice el versículo 7. A vosotros que sois afligidos, daros reposo con nosotros. Y observemos la segunda parte. En la manifestación del Señor Jesús desde el cielo con ángeles de su poder. A veces pensamos que estamos sufriendo mucho o están pasando muchas cosas y hay mucho sufrimiento en el mundo, lo que está ocurriendo ahorita acá en México, sabemos lo que está pasando, por ejemplo, ahí en Acapulco, y lo que está sucediendo en muchos estados de la República por esas lluvias torrenciales de este huracán. Bueno, veamos una situación. Hay una aflicción, sí hay una aflicción, pero hay un propósito. Dentro de esa aflicción, vean el versículo 7, dice, daros reposo. O sea, esa aflicción tiene el propósito de darnos reposo. ¿Sí? A ver, permítanme. No me aparece aquí que alguien quiere entrar. Pero bueno, a ver si ahorita nos aparece. ¿Sí? Ok, ya está aquí. Y fíjense en esta situación. Lo que está sucediendo alrededor de nuestras vidas, lo que está sucediendo en torno a todo lo que pasa alrededor de los hechos que se están suscitando, que se están dando, que emergen y que decimos, bueno, apenas acabamos de salir de una situación, de una guerra y sigue la guerra y ahora viene esto. Sí, hay un propósito específico. Recordemos que Dios utiliza todas esas situaciones de aflicción porque quiere darnos reposo. ¿Reposo en qué? En la manifestación del Señor Jesús. Y podemos ver que aquí nos dice, desde el cielo con ángeles de su poder, estamos esperando esa manifestación, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Sí, estamos esperando a nuestro Señor Jesús, mis hermanos. ¿Cuándo es? No sabemos. ¿Dónde va a ser? Tampoco sabemos. La manera tampoco la sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todo lo que sucede tiene un propósito específico. Mostrarnos quién es Jesús, para que nosotros podamos tener reposo en Él, en su nombre. Ve lo que dice el versículo 8. En llama de fuego que da retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales pagarán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vamos a hacer aquí una pausa. Recuerden que esta es la muerte. Es una muerte espiritual. ¿Qué significa esa muerte espiritual? Bueno,
es la retribución que reciben aquellos que no conocen a Dios y por lo tanto no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y observemos, pongamos atención en ese versículo 8. Los que no conocen a Dios, no conocer a Dios. Y la consecuencia es, no se obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y si lo decimos al revés, no obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesús es sinónimo o es consecuencia o deriva de no conocer a Dios. Observen cómo indistintamente se maneja el término o la palabra Dios y luego Señor Jesús. Cuando no conocemos a Dios, es decir, no conocemos al Señor Jesús, no conocemos, no sabemos quién es, pues no lo obedecemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí entra el papel tan importante que tiene su iglesia, mis hermanos, su cuerpo, su Nueva Jerusalén, su ciudad santa, esa congregación que Él está juntando en medio de esa aflicción, en medio de esa prueba, para que reposemos. Reposar en Él es, no es que nos sentemos a descansar, reposar en Él es tener temor, sentarnos, darnos tiempo de conocerlo y entendiendo quién es Él, obedecemos lo que Él quiere y lo que Él dice. Pero si no conocemos quién es, pues entonces seguimos haciendo lo que nosotros queremos. El hecho de no conocer a Dios implica esa rebeldía que hay en nuestras vidas. No estamos dispuestos a hacer nada por nuestro Señor Jesús. Nos dejamos llevar por el mundo, mis hermanos, y nos dejamos mangonear por lo que sucede alrededor. Y preferimos muchas veces mantener una relación con una familia, en una situación de trabajo, en un grupo de amigos, etcétera, a que nos digan, es que tú crees en el Señor Jesús. Acuérdense que la palabra nos dice que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se va a avergonzar de nosotros cuando estemos en el trono. Bueno, no en el trono, cuando vayamos al trono para ser juzgados. Entonces, veamos cuál es el propósito que tiene nuestro Señor Jesús. Dar esa retribución a los que no lo conocen. Y entonces, observen el verso 9, los cuales pagarán el castigo de eterna destrucción. ¿Qué es la eterna destrucción? Pues la muerte eterna. ¿En qué consiste? Vean la segunda parte del versículo 9. Excluidos de la presencia del Señor. Excluidos. O sea, fuera de su presencia, pero también excluidos de la gloria de su poder. Y ya hemos visto, mis hermanos, que la gloria de su poder es la manifestación de su nombre. La gloria es todos y cada uno de los atributos de su poder, es decir, su Shem, ¿se acuerdan? En hebreo, o su Olam en griego, que significa nombre, poder, autoridad, majestuosidad, señorío, portentosidad de Dios. ¿De quién es ese Dios o ese Señor Jesús al que se refiere el versículo 8? Verso 10. Cuando venga para ser glorificado en sus santos. Observen esta situación. Nuestro Señor Jesús viene, mis hermanos, y viene para qué, porque muchas veces nos quedamos con el rapto. No digo que no va a suceder. Y nos quedamos con el rapto y decimos, el Señor nos va a llevar. O sea, ya todos estamos apuntados y ya todos estamos declarando que nos va a llevar. Mis hermanos, no sabemos si nos va a llevar. Confiamos en su gracia y en su misericordia, pero no podemos afirmar que nos va a llevar, porque eso depende de Él, no de nosotros. Afirmar lo contrario es vanagloria. A lo mejor decimos es que confiamos en su gracia y en su misericordia. Bueno, pues sigue confiando en su gracia y en su misericordia, mi hermano. Pero no declaremos cosas que no sabemos y que son una facultad exclusiva de nuestro Señor Jesús.
Pongamos atención en esa situación. Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. ¿A qué va a venir Jesús? Observen, ser glorificado en sus santos. Están viendo el versículo 10. No te estoy diciendo que no va a suceder el rapto, que no va a llevarse el Señor a muchos. Sí, pero observa, eso no es lo importante, mis hermanos. Lo importante no es que me lleve a mí para que yo deje de sufrir y esté con Él. Eso no es lo importante. Observen lo verdaderamente importante. Se trata de Él, no de nosotros, para ser glorificado en sus santos. Y observen la segunda parte del versículo 10. Y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron. ¿Se están fijando? Entonces, hay una situación específica aquí. Jesús viene, nuestro Señor Jesús viene entronizado, o sea, como Señor, mostrando todo su poder, toda su gloria, todo su nombre, quién es Él, y viene para que nosotros lo glorifiquemos, ser glorificado en sus santos, y lo admiremos todos los que hemos creído en Él. Esto es, busca primero las cosas del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El rapto, si nos va a llevar o no nos va a llevar, si estamos en su presencia o no. Eso es lo añadido, mis hermanos. Ese es el regalo. Pero nosotros nos queremos quedar con el regalo, pero nos olvidamos del propósito específico de a qué viene nuestro Señor Jesús. ¿Sí se están dando cuenta de esto? Esto es muy grave, mis hermanos, porque estamos acostumbrados a pensar siempre en nosotros, no en el propósito de Dios. Él viene para ser glorificado en sus santos y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron. Y observen qué dice entre paréntesis, por cuanto vuestro testimonio fue creído por vosotros. ¿Qué es lo que estaban haciendo los apóstoles y qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Enseñorearnos de la gente o manifestar quién es Jesús para que cuando Él venga nos encuentre a todos los que hemos creído en Él, admirándolo y glorificando su nombre, mis hermanos? ¿Pero qué nos enseñan? Vamos a estar esperando a que Él venga para que nos lleve. A la gorra ni quien le corra, mis hermanos. Pero lo verdaderamente importante, que es admirarlo, lo verdaderamente importante que es que Él sea glorificado y reconocido, eso lo pasamos por alto. Y qué tristeza me da cuando me dicen, bueno, es que eso es obvio. Y gente que predica, es que eso es obvio. Pues ya sabemos que sí, que para eso fuimos creados y que lo vamos a adorar. Pues si es tan obvio, mis hermanos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no le enseñamos a la gente a hacerlo? Es muy obvio, pero no lo hacemos. No estamos obedeciendo a nuestro Señor Jesús. Y como decía el versículo 8, no lo obedecemos porque no lo conocemos. No pierdan de vista ese versículo 8. Vamos al versículo 11. Por lo cual también oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento y cumpla con poder todo deseo de bondad y obra de fe. ¿En qué consiste la oración? Vean, versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de orar por los santos? ¿Se están dando cuenta? ¿Cuál es el propósito de orar por lo que está sucediendo en Israel? ¿Cuál es el propósito de orar por lo que está sucediendo en Acapulco y en muchos estados de la República? ¿Cuál es el propósito? Que estén bien, que se sanen, que Dios los cuide. Sí, mis hermanos, eso es lo que viene añadido, pero estamos perdiendo de vista el propósito específico.
que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en esas personas que están en aflicción. Que el nombre de nuestro Señor Jesús sea conocido, sea reconocido, sea proclamado, y entonces Él sea glorificado. Pero nos enfocamos en nosotros y perdemos de vista su propósito, porque es más importante lo que nos pasa a nosotros que su voluntad. ¿Sí se dan cuenta? Cuidado con eso, mis hermanos. No pierdan de vista este versículo final del capítulo 2, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en la vida de cada una de esas personas que están en aflicción, mis hermanos. Y por supuesto, en cada uno de nosotros. Pero que nosotros también seamos glorificados en Él. ¿Se están dando cuenta? ¿Cómo es que somos glorificados? Pues conociéndolo. ¿Y qué pasa si lo conocemos? Verso 8, mis hermanos. Lo obedecemos. Si lo conocemos, lo obedecemos. Yo comentaba con un hermano que tiene una página por ahí y bueno, está hablando en contra del nombre de Jesús. Comentaba con él esta situación, le digo, cuidado, cuidado, porque si no conocemos a Dios, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y debemos de ser bien cuidadosos, mis hermanos, porque si alguna persona como él dice que conoce a Dios, habla de Dios, habla de su nombre, habla de su propósito, no habla de andar echando de tierra a media humanidad y sobre todo andar ensuciando el nombre de nuestro Señor Jesús. Si tú estás seguro de algo, si tienes la verdad de algo, mis hermanos, como nosotros estamos seguros, proclama su nombre. ¿Sí me estoy explicando? Habla del nombre, declara el nombre, porque declaramos un montón de cosas. Declaro mi salud, declaro mi economía, declaro mil cosas para mí, para mí, para mí. Declara el nombre de Jesús, que sea honrado y glorificado y reconocido por todos. Declara que el nombre de Jesús sea admirado. Declara que el nombre de Jesús nos santifique y nos glorifique en nuestras obras para honra y gloria de su nombre. Así como lo dice aquí, que el nombre de Jesús sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Ese es el propósito. Ese es el propósito de conocer el nombre de Jesús. Ese es el propósito de ser santificados, de ser apartados. No eres santificado y apartado para que te vaya bien. En medio de la aflicción, eres santificado para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Y entonces tú puedas ser glorificado en Él. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. Ok. Vamos a continuar con la siguiente cita. Vamos a segunda de Timoteo 7 al 14. Y vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Vamos a poner mucha atención, principalmente en los dos últimos versículos, pero vamos a ver cada uno de estos versículos. Segunda de Timoteo 1, 7 al 14. Déjenme compartirlo. Segunda de Timoteo 1 y 7 al 14. Déjenme ponerle aquí para que nos quede la Biblia. Ok, fíjense. Dice el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Porque era lo Ay, que ya habíamos visto segunda de Timoteo, ¿no? perdón, si es que no se cambió, perdón. O sea, debe ser otro. Es segunda de Timoteo 1, 7, 14. No, sí estamos bien.
¿Sale? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Acuérdense que la otra era Tesalonicenses, ¿sale? Ahorita estamos en Timoteo, segunda de Timoteo, ¿sale? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pongamos mucha atención en eso, mis amigos. Tenemos que ser valientes, no cobardes, al anunciar y proclamar su nombre en cualquier situación que nos aqueje en nuestra vida, en cualquier situación en la que nosotros podamos dar testimonio de que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios y que no nos conformamos a este mundo como el mundo quiere. Tenemos que ser valientes. ¿Por qué? Segunda parte del versículo 7. Sino de poder. Dios nos dio espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio, para honrar y glorificar su nombre. No pierdan de vista eso. Por tanto, observen versículo 8, mis hermanos, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de Jesús, mi hermano. Es que, ¿qué dirán? Que digan lo que quieran. El que sea, la persona que diga lo que quiera. Pero no vayas a avergonzar a tu Señor. Si es que es tu Señor. Estamos comprendiendo. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino, observa, comparte conmigo el sufrimiento por causa del Evangelio, conforme al poder de Dios. Pero es que me van a decir un montón de cosas. Comparte el sufrimiento, mi hermano. Es que me van a dejar de hablar. Comparte el sufrimiento. Es que me van a excluir. Comparte el sufrimiento. Mejor que seas excluido de tu familia. Mejor que seas excluido de tu grupo de amigos. Mejor que seas excluido de donde sea. No seas excluido de la presencia de Dios, mi hermano. Estamos entendiendo. Verso 9. Quien nos salvó y nos llamó, observen, con llamamiento santo. ¿Cómo fuiste llamado? Con un llamamiento santo. No porque seamos santos nosotros. Él nos llamó con un llamamiento santo y nos santificó, que es diferente. Pero nosotros no éramos santos y no éramos santos cuando nos llamó. Estábamos muertos, perdidos. Éramos enemigos de Dios, dice la palabra. Nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino, observen, según su propósito. ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cuál seguirá siendo su propósito? Que conozcamos su nombre. Ese es su propósito, no hay otro. Y la gracia que nos fue dada en Jesucristo antes de los tiempos eternos. ¿Desde cuándo es su propósito? ¿Desde que se encarnó? ¿Desde que el hombre pecó, mis hermanos? ¿O desde antes de los tiempos eternos? O sea, desde siempre, desde la eternidad. Su propósito no cambia. Siempre es el mismo. Ese es su propósito. Ya lo hemos visto en Juan 17, ¿se acuerdan? Verso 10. Y que ahora ha sido manifestada, observen, esa gracia, ese propósito, esa gloria de Dios, ha sido manifestada, observen, mediante la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, en quien se manifiesta toda la gloria de Dios, del Padre, en Jesús, el cual abolió la muerte. ¿Se acuerdan que estábamos lejos? Lo vimos ahorita en Tesalonicenses, lejos, excluidos, y así serán excluidos aquellos que no lo conocen y no lo obedecen. Él abolió la muerte y, dice, sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio.
¿Cómo se apartan las tinieblas, mis hermanos, de la vida de las personas? Observa, viene la luz o saca la luz a la vida y la inmortalidad, o sea, la vida eterna, ¿te estás dando cuenta? Por medio del Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Jesús, Él, su nombre. Verso 11, por el cual yo he sido constituido predicador, apóstol y maestro. Ahí está nuestro trabajo, mis hermanos. Ahora los apóstoles, en algunas iglesias que así se autodenominan o autollaman, sin ningún fundamento, pues viven para ellos, para explotar a la gente, traen hasta sus guaruras, viajan en sus limusinas, los superapóstoles. Vean lo que hace un apóstol, es un predicador, es alguien que comparte el nombre, es alguien que da a conocer quién es Jesús, es alguien que enseña, es un maestro. Estamos comprendiendo lo que nos dice la palabra, mis hermanos, aquí en segunda de Timoteo. Vamos a continuar. Verso 12. Por causa de lo cual también padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y he sido persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Aquí hay una esperanza para ti, mi hermano. Es que me van a dejar solito, pero él no. Y veamos versos 13 y 14 que te comentaba. Pon atención. Retén el ejemplo de las sanas palabras que oíste de mí. Mi hermano, lo que yo te estoy proclamando ahorita no es palabra mía, es palabra de Dios. Y observa lo que te dice. Retén el ejemplo de las sanas palabras que oíste de mí. ¿Cuáles son las sanas palabras? Que todo se trata de la gloria de su nombre, que todo se trata de darle la gloria a Él, no a nosotros, dice el Salmo, ¿se acuerdan? Y varios cantos, o sea, varios salmos de ahí en la Biblia, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Retén el ejemplo de las sanas palabras que oíste de mí. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Siendo predicador, apóstol y maestro, enseñando sanas palabras. ¿Estamos comprendiendo? Por eso Pablo, mis hermanos, recibe ataques estratosféricos, totalmente anticrísticos a su persona. Lo tachan de homosexual, lo tratan como un anticristo, dicen que es un idólatra, que es un ególatra, que es un misógino, que todo lo peor es Pablo, mis hermanos. Claro, ¿por qué? Porque está predicando al Señor de señores y Rey de reyes. Y el ataque, mis hermanos, obviamente tiene que ser muy fuerte contra su persona para desacreditarlo. Pero no se dan cuenta que están tratando de desacreditar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Retén el ejemplo de las sanas palabras que oíste de mí. ¿Cómo? Fíjate. ¿O con qué? Con la fe y el amor que hay en Jesucristo. ¿Te estás dando cuenta cómo podemos retener las sanas palabras? Con la fe y el amor que hay en una persona. ¿En quién? Jesucristo. Verso 14. Guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Cómo puedes guardar este tesoro? ¿Te acuerdas que también dice la palabra, este tesoro habita en vasijas de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros? ¿Cómo puedes guardarlo? Observa, puedes guardarlo porque el Espíritu Santo vive en ti. Y eso es lo que nos dijo Jesús, me voy, pero regreso. Un poco más, no me verán, pero otro poco y me van a volver a ver. ¿Por qué? Porque me quedo con ustedes como Espíritu Santo, no los voy a dejar huérfanos.
Como padres, se están dando cuenta. Se queda con nosotros, vive en nosotros. Ese es Emmanuel, mis hermanos. Dios viviendo en nosotros. Por eso nos constituye como su morada santa, su templo, su santuario. Por eso somos elegidos por Él y para Él, para darle la honra y la gloria a Él, no para hacer lo que queramos. Estamos comprendiendo esto, mis hermanos. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Ese depósito que nos está dejando, ese depósito que ha sido puesto en nosotros, versículo 14, mis hermanos, ¿qué es lo que deposita Jesús en nosotros? Si es el Espíritu Santo, por supuesto, no estamos diciendo que no, pero ¿qué es lo que está depositando en nosotros? Ve el versículo 13, sanas palabras, es decir, el conocimiento de quién, el conocimiento de Dios, el conocimiento de quién es Jesús, mis hermanos. ¿Estamos comprendiendo esto? Ese es el depósito. O sea, la palabra se está refiriendo a que ese depósito es su nombre. Pues sí, cada versículo lo dice, cada versículo lo grita, mis hermanos. Cada uno de los versículos que hemos estado proclamando desde que empezamos con esta serie de Jesús Mekadishkem. Estamos comprendiendo. Ese es el propósito que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Ok. Vamos a otra cita. Les voy a proyectar aquí esta cita. Listo. Fíjense. ¿Sí se ve? No, creo que todavía no se ve, ¿verdad? A ver, otra vez, permítanme. A ver ahí. Bueno, en lo que se ve, voy a continuar. La cita, mis hermanos, es en Primera de Juan. Vamos a ubicarnos en Primera de Juan. Y ahorita que se pueda proyectar, ya se los comparto ahí en la presentación. Estamos en Primera de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 18 al 27. Cuando nuestro Señor Jesús se manifiesta en nuestras vidas y nos santifica, nos aparta para Él, quiere que nosotros permanezcamos en Él. Es decir, Él vive en nosotros. Ya vimos cómo nos constituye en sus cuerpos, nos constituye en Él mismo, ¿sí? En sus templos, somos su santuario. Y lo que Él quiere, mis hermanos, es que nosotros, en un momento dado, sirvamos para ese propósito para el cual fuimos creados, adorarlo y glorificarlo. Y entonces quiere que permanezcamos en Él. No podemos hacer nada si no permanecemos en Él. No podemos compartir sus sanas palabras si no lo conocemos, si no permanecemos en el conocimiento diario de cada uno de sus atributos, mis hermanos. Por eso la necesidad imperante que existe de que nosotros realmente tomemos esa conciencia y nos comprometamos con Él a conocerlo diariamente, no cada 8 días o cada tercer día, diario, mis hermanos. El encuentro con Dios, con Jesús, es diario a través de los atributos de su nombre. Dice la palabra en Primera de Juan 2, a partir del versículo
18. Y les voy a pedir algo. ¿Se acuerdan que habíamos manifestado en las citas anteriores? Bueno, nosotros no, la palabra manifestó algo importante. Él nos hace una promesa, la promesa del Espíritu, del conocimiento de quién es Él, la promesa de su nombre. Ahí está para que nosotros lo contemplemos. Pero ahora observen esto. Primera de Juan 2:18. Niñitos, fíjense cómo nos dice. Chiquitos, bebés, pequeños. Ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Yo quiero hacer una pausa aquí, mis hermanos, y a veces andamos señalando el anticristo en las religiones diferentes. El anticristo, mis hermanos, está donde tú estás, ahí en tu iglesia. En serio, ¿cómo? Observa lo que están diciendo y observa lo que están predicando y observa el testimonio que te están dando acerca de quién es Jesús. Nos encanta recibir predicaciones de que todo va a estar bien para nosotros, de que en todo nos va a ir bien, de que Dios siempre nos va a cuidar, de que Él siempre es nuestro guardador, de que Él es nuestro Salvador, de que Él es nuestro, nuestro, pero brilla por su ausencia que nosotros somos de Él y para Él. Cuidado, muchos anticristos, y por eso sabemos que es la hora postrera. Predican para sus vientres, mis hermanos. Ve lo que dice el versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Cuántos conocen a Jesús y luego se apartan de él, mis hermanos? Que reniegan de su nombre. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y observa, parte final del verso 19, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Es manifiesto que en nosotros, en nuestras iglesias, observa lo que está diciendo. Aquí no estoy fantaseando, no estoy decretando, ni te estoy diciendo, en tu iglesia hay anticristos. Observa lo que dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Salieron de ahí, de esa congregación, donde tú estás o donde tú estabas. Pero es manifiesto que salen ¿para qué? Para que se manifieste y se exprese y se dé a entender que no eran de nosotros, mis hermanos. No creen en Cristo, son anticristos. Pero observa la promesa, verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo y vosotros lo sabéis. La unción del Santo, el Espíritu Santo, el conocimiento de Dios, la unción de Dios, el ungido, Cristo, el Mesías, mi hermano. 21. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Observa, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y quiero que pongas atención, mucha atención, en este versículo 22 y en la pregunta que se formula. ¿Quién es el mentiroso? Dice, el que niega que Jesús es el Cristo. Y luego ve lo que dice después del signo de interrogación. Este es el anticristo. ¿El que qué dice? El que niega al Padre y al Hijo. Es decir, negar que Jesús es el Cristo, estás negando al Padre y al Hijo. Porque Jesús es el Cristo, o sea, Jesús es el Señor. Jesús es Adonai. Y negar que Jesús es Adonai es negar que Jesús es el Padre. Niegas al Padre y estás negando al Hijo.
niegas que Jesús es el Cristo, estás negando a la misma persona, estás negando al mismo Dios. Verso 23. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Sinónimo de negar es no tener. Es lo que estábamos viendo en las citas anteriores, ¿te acuerdas? No conoces, no obedeces, no lo tienes, pues no lo conoces. Estamos comprendiendo. ¿Me ayudan con la batería? Si estamos comprendiendo eso, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. No pierdas de vista eso. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Pero ahora observemos lo que dice la segunda parte del versículo 23. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y observa esto, el que confiesa al Hijo, o sea, el que invoca su nombre, el que dice quién es Jesús, el que dice que Cristo es el Señor, el que dice quién es Jesús, que es Dios, el Padre, tiene al Padre, tiene al Padre. Verso 24, lo que vosotros oísteis desde un principio, permanezca en vosotros. Esto es lo que se predicaba en un principio, mis hermanos, pero ya no se predica, porque estamos ocupados en predicar cosas que queremos, o que queremos, o que creemos que nuestra iglesia necesita. Por principio de cuentas, no es nuestra iglesia, mis hermanos, es la iglesia del Señor. Es que hay mucha necesidad de X cosa en esta iglesia. La única necesidad que tenemos, mis hermanos, es conocer quién es Jesús. No hay otra necesidad. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, escucha, verso 24, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Mi hermano, si se te predica que Jesús es el Padre, que Jesús es Dios, que Jesús es el Cristo, lo que dice aquí, entonces vas a permanecer en el Hijo y en el Padre. Si no, vas a andar negando quién es Jesús. Y entonces, como dice aquí, ese es el anticristo. No seas anticristo, mi hermano. Cuidado con lo que dice la palabra. Verso 25. Esta es la promesa que Él nos dio. Fíjate que primero nos habló de la unción del Espíritu Santo. Ya habíamos visto hace ratito en Timoteo, estábamos viendo que esa promesa, esa unción del Espíritu Santo es el conocimiento de su nombre. Ahora, ve lo que dice aquí el versículo 25. Esta es la promesa que Él nos dio, dos puntos y seguido, la vida eterna. ¿Estás comprendiendo? La promesa es la vida eterna. Mi hermano, Jesús nos explicó en qué consiste la vida eterna. ¿Alguien me puede repetir en voz alta, por favor, o puede proclamar Juan 17:3? ¿Qué dice? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Esta es la promesa, la vida eterna. ¿Cuál es la promesa? Conocerlo a Él. La promesa es esa, conocerlo a Él. Ahora vean la alerta que nos da Juan, la palabra de Dios. Verso 26. Os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañaros. ¿Cuántos están intentando engañarnos? Negando que Jesús es Dios. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos?
Yo me espanto, no por lo que está sucediendo en las catástrofes de guerra y las catástrofes naturales. Me espanto, mis hermanos, de la catástrofe espiritual, de cómo se levantan en contra del nombre de Jesús. Eso es lo que me da espanto. ¿Y sabes qué me da más espanto? Que sus hijos estamos sentados sin hacer nada para predicar y compartir su nombre, para defender y levantar su nombre, para anunciar y proclamar su nombre. Porque estamos cómodamente sentados en nuestra casa o en nuestra iglesia, esperando ser ministrados para sentirnos bien. Eso es lo que me da pánico. Escribo esto sobre los que intentan engañarnos. 27. Aunque en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Te estás dando cuenta de esto? Él está en ti y no tienes necesidad de que nadie te enseñe, mi hermano. Pero, ¿por qué no sabes? Pues porque no pasas tiempo con él. ¿Por qué no vas a sus pies para que te ministre, te enseñe? Porque tienes muchas cosas que hacer, pero no tienes tiempo para dedicarle 1 o 2 horas diarias a conocerlo. Tienes tiempo para todo, menos para él. Pero eso sí te llenas la boca. Jesús es mi Señor. A mí me engañas, mi hermano. A él no. La unción, su unción, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Y observa, es verdad, no es mentira. Así como ella os enseñó, permaneced en él. ¿Qué significa permanecer? ¿Estar un ratito y te sales de la presencia? O sea, si te digo, permanece en este vehículo, ¿te subes 5 minutos y te bajas 5 minutos? ¿O te quedas ahí y no te bajas ni te mueves para nada? Mi hermano, permanece en Jesús. No te subas 10 minutos de tu vida diaria y te bajas 1 hora o 2 horas. Permanece todo el tiempo en Jesús. Si es que acaso Jesús es tu Señor. Si no, bueno, entonces hay que seguir viviendo la vida loca, haz lo que quieras, compórtate como quieras. No te lo estoy diciendo yo. Espero que la palabra sea clara en la afirmación que nos está dando, mis hermanos. No te subas 5 minutos. Bueno, 5 minutos me subo y luego hago lo que yo quiero. No, mi hermano, permanece. No subes y bajas. No estás en los juegos. O es tu Señor o no es tu Señor. Ese es nuestro Señor Jesús quien nos santifica, mis hermanos. Espero que la palabra sea bastante clara y comprendamos lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, entendamos cuál es el propósito, qué es lo que Él quiere, cómo nos está llamando precisamente para anunciar su nombre, para proclamar su nombre y cómo nos alerta, mis hermanos, acerca del anticristo. ¿Y dónde está el anticristo? Puede estar en tu misma casa. Estamos comprendiendo. Puede estar en tu centro de trabajo. Puede estar en tu escuela, con tus vecinos, con tus amigos. Ahí es donde va a estar el anticristo, mis hermanos. ¿Por qué? Pues porque el anticristo va a estar molestando y va a estar negando al Señor Jesús en donde se le predique.
Esa es la verdadera aflicción y eso es lo que realmente nos debe de importar, mis hermanos, y debe espantarnos. No te digo que no te preocupes por lo que está sucediendo y que no sufras con los hermanos que están sufriendo. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo qué es lo verdaderamente impactante y qué es lo que en verdad debe movernos y espantarnos. Que no se predique el nombre de Jesús y que lo desconozcamos. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos a dejarle aquí, mis hermanos. Espero que nos haya quedado claro. Al ratito les mando el audio y en cuanto llegue el video lo subimos para que puedan repasarlo. Tomen nota de las citas que estuvimos viendo, tomen nota de lo que estuvimos compartiendo para que vayamos viendo precisamente cómo nos habla el Señor, cómo nos apartó para Él, cómo nos santificó para Él y qué es lo que significa que seamos apartados. Debemos permanecer en Él, no de manera intermitente, así como que prendes y te apagas, prendes y te apagas. O estás prendido, estás en la luz, o estás apagado y estás en las tinieblas. ¿Sale? Espero que nos quede clara esta situación, mis hermanos. Y con el favor de nuestro Dios, nos vemos el próximo domingo. ¿Sale? Bendiciones para todos. Bendiciones.